el curso de paleografía. Sí que es la primera vez que hacemos este directo para ponerlo en la página de online de Universidad Popular, pero no es nuevo este año el curso. Lo venía comentando con nuestro monitor, con Alfonso. Este curso lo estamos haciendo en la Universidad Popular desde el año 2014-2015, o sea que esta es la séptima o la octava edición ya del curso. ¿Cómo surge? Pues surge de alguna manera porque los archivos municipales o los archivos históricos son los desconocidos para la población. Una de las causas es la dificultad que un ciudadano que se acerca ahí encuentra muchas veces a la hora de investigar en esos fondos, en esos textos, a la hora de transcribirlos, a la hora de entenderlos. Entonces, por esto surge en el archivo de aquí municipal, que se halla aquí en Casa de Cultura, y de la mano de Alfonso Arrez, que trabajaba en ese momento en el archivo, surgió que la Universidad Popular incluyera en su programación el texto de paleografía, para de alguna manera pues acercar a la población a esos fondos que hay, y bien por curiosidad o bien por investigación, para investigar de cualquiera de los temas de los antepasados nuestros, pudieran acceder a transcribir o a leer y a entender estos textos. Entonces, la práctica que vamos a ver hoy, Alfonso os explicará un poquito más cómo se trabaja en paleografía y cómo lo hacen. La práctica que pues, es un texto, me ha dicho, local, de antepasados nuestros, que creo que transcriben a partir del siglo XIV, del siglo XIV al XVIII. Entonces, pues nada, os voy a dejar con él, que os explicará un poco más cómo es el curso de paleografía. De que también dar las gracias a los participantes que están aquí con nosotros hoy. Esta práctica, ya sabéis que el directo este lo hemos hecho fuera del horario habitual de la clase, entonces han sido muy pocos los participantes que han podido acudir. De todas formas, han hecho un esfuerzo para ello y les doy las gracias a todos. Bueno, pues Alfonso, cuando quieras. Muy bien. Pues muchas gracias, Pilar, por tu introducción. Efectivamente, vamos a organizar esta actividad en dos partes bien diferenciadas. Una breve introducción, o no tan breve, a ver cómo resulta un poquito, y seguidamente haremos algo práctico, en el que pues, los participantes del curso, que han tenido a bien acompañarnos, pues trabajaremos en común, como si fuese una clase realmente, a un texto significativo de especial importancia para la historia de nuestra ciudad. Luego desvelaremos cuál es. Va a ser, ya podemos anunciar que es muy chulo, que es muy interesante y yo creo que va a gustar. ¿Qué es la paleografía? Pues para conocer un poquito de la paleografía, claro, en principio seguramente nos relacione con la búsqueda de los archivos. Ahí tenemos un legajo antiguo, lleno de moho, lleno de manchas, con ese lápiz y ese folio pues, que nos anima a transcribir. Pero claro, para poder leer y extraer dicha información que está presente en este legajo, necesitamos justamente esa paleografía. Con lo cual ya nos adentramos en una primera definición de esta ciencia, porque es una ciencia, es una herramienta para poder obtener un conocimiento mayor. Deriva de dos términos griegos, paleos y grafé. Paleos antiguo, muchas ciencias tienen este término griego, paleontología, etcétera, pues la paleografía es uno más de ellos, significa antigua, y grafé, escritura, no solamente escritura, sino más allá trazo, puede ser incluso un dibujo, con lo cual la unión de ambas palabras efectivamente nos habla de escritura antigua o antigua escritura y ya nos da una pista de por qué, de cuál es su función. Es una ciencia, ya lo venimos diciendo. Como tal, tiene su propio volumen científico, tiene su propio lenguaje científico, aprende, como todas las ciencias, a través del método, del acierto y del error. Pero claro, leer por leer, pues sinceramente, pues quizás sea un poquito, no sé, pues llena nuestro ego, claro. Pero seguramente sea más importante, yo lo venimos diciendo, utilizarlo como instrumento de lectura. Para poder extraer los conocimientos de aquellos legajos tan antiguos y de aquella escritura tan difícil de leer que utilizaron nuestros antepasados hace cientos de años. Por lo tanto, en este sentido, como herramienta, como instrumento de lectura, debemos definirla como una ciencia auxiliar de la historia, puesto que nos permite acercarnos en primer plano, de manera directa, a las historias, a las aventuras de nuestros antepasados. La genealogía, otra ciencia auxiliar de la historia muy en boga en los últimos años, bebe directamente de la paleografía.
Porque, claro, para aventurarnos y para poder conocer las actas de nacimiento, de bautismo, de matrimonio, etcétera, nuestros antepasados, debemos primero saber lo que dice. Y, por lo tanto, es muy interesante tener algunos conocimientos paleográficos para poder trabajar en nuestro árbol genealógico. Y si hablamos de escritura antigua, tenemos que retroceder en el tiempo para conocer un poquito por qué surge la escritura. Pues la escritura surge hace cosa de 5.000 años, en el 3.500-3.000 a.C., en Mesopotamia. ¿Por qué Mesopotamia? Porque en aquella época, debido a la gran riqueza y fertilidad de los ríos Tigris y Éufrates, ya lo dice el nombre, Mesopotamia, entre ríos, pues surgen las llamadas primeras sociedades urbanas, extremadamente ricas, negociaban entre ellos, son altas culturas, altas civilizaciones, muy especializadas. Vamos a encontrar orfebres, vamos a encontrar artesanos, es decir, no todos los trabajadores viven directamente de la agricultura o de la ganadería, sino que al ser tan ricas, pues permite que haya una gran cantidad de excedentes que pueda mantener a otro tipo de artesanos, como digo, orfebres, etcétera, artistas, etcétera. Y es muy importante registrar. ¿Qué hay que registrar? Pues claro, debido a esa extrema riqueza, en el granero entran multitud de sacos de trigo. Y es necesario contar y apuntar quién es el propietario. Llegan las relaciones comerciales. Es necesario, como digo, llevar un listado, llevar una contabilidad. Surge la propiedad de la tierra. Con la agricultura surge la propiedad de la tierra y hay que apuntar de quién es este terreno. Surge el catastro. Hay que marcar los límites. Surgen las matemáticas. Surgen una serie de ciencias, todas relacionadas unas con otras, y cuyo origen es efectivamente las primeras sociedades urbanas altamente especializadas. Y surgen efectivamente esos oficios que ya no tienen nada que ver con la producción, con la agricultura o la ganadería, los escribas. ¿Y qué vamos a encontrar en todas estas culturas? Este es el típico escriba egipcio, de hecho es un busto en el Louvre, que se conserva, es una talla, en madera policromada, que nos habla de esa función. También los relieves de las pirámides, imágenes, el formato, papiro, y escribían en papiro, como digo, pero otros formatos mucho más básicos, el barro cocido, claro que sí, bueno, sin cocer en este caso, después se cocía para mantener la durabilidad, para que todo aquello se escribía, una vez cocido, durara mucho más tiempo. Claro, si se cae al suelo se rompe, claro, es decir, escribían con lo que tenían a mano. Este tipo de escritura será llamada cuneiforme. ¿Por qué? Porque se realizaba mediante una cuña, mediante incisiones. De ahí viene, es decir, tiene forma de cuña, de ahí el cuneiforme. Sus distintos signos, porque es una escritura pictográfica, ideográfica, es decir, no tiene letras como tal, sino que son signos que representan ideas. Esta sería una estrella, pues como los niños, esto sería un arroyo, una espiga de cebada, etcétera. Es mucho más sencilla. Sin embargo, pues a la vez requiere estar toda la vida estudiando, porque siempre te puede aparecer un signo nuevo con un significado nuevo. Tenemos ejemplos de esas tablillas, se conservan miles de tablillas, porque en aquella época había invasiones y cuando destruían un palacio, el palacio ardía y claro, todas esas tablillas de barro se cocían directamente y quedaban tapadas por toneladas de escombros. Con lo cual han aparecido, pero miles, se conservan una cantidad tremenda. De ahí vemos efectivamente pues esos signos cuneiformes grabados con esa cuña. En la Edad Antigua no solamente podemos hablar de esa sociedad mesopotámica, sino que surgen otras tantas culturas por todas partes del mundo. Egipto, lo hemos comentado de pasada, tiene su propio sistema jeroglífico, o la cultura china, esa cultura tan desconocida para nosotros, cada vez menos. China está aquí ya, ¿verdad? Estados Unidos te queda poco, viene China. Y el alfabeto. Otro paso en la evolución de la escritura será la aparición del alfabeto. Ya no son ideas, sino que son signos que representan monemas y fonemas que se van organizando y surgen así palabras. Más sencillo quizá, simplemente teniendo claro el alfabeto, puedes organizar dichas palabras. Aparece en Ugarit en torno a 1500 a.C., la actual Siria, y 31 letras, ahí las tenéis. Fijaos que nos recuerdan muy mucho a las espigas de trigo. Es decir, esa esencia... esa esencia cultural del mundo de la agricultura, del mundo de la ganadería, se mantiene. Pero ya podemos entenderlo. La A, la B, etcétera. Ese alfabeto va a ser adoptado rápidamente por fenicios y griegos. ¿Por qué? Grandes pueblos comerciales que les interesa, pues, efectivamente, estar a la última en la escritura, en el comercio, en la economía,
Y una vez que lo adopten, lo van a expandir por todo el Mediterráneo. En verde, las zonas de expansión de los fenicios. En amarillo y puntos rojos, las colonias y zonas de expansión de los griegos. Fijaos que colonizan el sur de Italia, incluso la Magna Grecia, y serán la base de la posterior cultura romana y, por tanto, de nuestra cultura occidental. Pues el alfabeto ya lo tenemos aquí. Este es el primitivo alfabeto griego. No tiene nada que ver con el griego actual, pero sí es el germen, sí es la base. Se utilizó muchísimo. Por ejemplo, se conservan los llamados óstraca, del cual viene el término ostracismo actual, ¿no? Cuando estás exiliado, cuando estás abandonado. Cuando algún político lo hacía mal, es algo que a lo mejor sería interesante recuperar. Bueno, cuando algún político lo hacía mal, se votaba. Y si la gente estaba a favor, se le condenaba al ostracismo, es decir, se le exiliaba. Y se conservan esos votos. Por ejemplo, claro, ¿dónde escribían? En trozos de cerámica rota, la reutilizaban y con un punzón grababan el nombre. Aquí se lee muy bien, no lo puedo ampliar, pero se ve muy bien. Temístocles Neocufos, este Temístocles otra vez, este tenía 2 votos aquí. Entonces seguramente lo mandaran a jugar al fútbol por ahí. Es decir, les vemos la escritura cómo funciona. Y directamente relacionado con la escritura griega y fenicia, es obligatorio referirnos a la escultura ibérica, la gran desconocida. Se sabe se sabe leer, pero no se sabe interpretar, aunque parece ser que se está muy cerca ya de adquirir el conocimiento definitivo. Por ejemplo, uno de los múltiples muestras de escritura ibérica que tenemos en el Levante mediterráneo es este magnífico plomo de Yatoba en Valencia, donde, fijaos, plomo, es decir, se escribía antes de que se endureciese, cuando estaba pues prácticamente caliente, ¿verdad? Blando. Claro, mejor escritura que esta para la compra de tu casa no hay. Claro, lo único que pesaba, se te podía caer y hacerte daño en el pie. Pero esto es una maravilla. Fijaos qué hábiles. El alfabeto latino, heredero directamente del alfabeto griego, no tiene que ver con el ibérico. Procede al alfabeto griego, como digo, a través de los etruscos, pueblo que habitaba el norte de Italia y que se relaciona directamente con los griegos que estaban al sur, como recordáis, en Magna Grecia. Una vez que los romanos lo copian, porque hay que decir que los romanos son unos copiones, por donde iban lo copiaban todo, pero gracias a esto pues permitieron una acumulación de cultura y de técnicas increíble y que a su vez expanden por todo el continente europeo y el norte de África, o gran parte del continente europeo y norte de África. Sobre todo a partir del siglo VII antes de Cristo lo adoptan ellos y posteriormente se va a ir difundiendo por el Imperio Romano. Ahí tenéis, a la derecha, en esta columna, la evolución del alfabeto, del griego antiguo, los etruscos y ya el primitivo alfabeto romano que ya podemos leer, A, B, C, D, E, V, Z, H, etc. Es alfabeto romano, alfabeto latino, permite la aparición de la llamada lengua latina del latín, del cual deriva la lengua romances y directamente el castellano nuestro, valenciano, catalán, gallego, portugués, francés, rumano, etc. Podemos encontrar diversas etapas en esta escritura latina, la llamada arcaica, la más antigua, pues fijaos, se diferencia un poco de la escritura griega, está muy influida por ella, pero va a ir evolucionando. Siglos III a.C. a III después de Cristo, es decir, pues la etapa central de Roma, monarquía, república, después imperio, pues es lo que se conoce como sistema clásico, porque es la más, quizá, pues la más conocida. Capital monumental. ¿Qué es capital? Mayúscula. La letra capital es la llamada mayúscula, para que nos entendamos. ¿Y por qué monumental? Porque se utilizaba en monumentos. La vamos a ver en lápidas como esta. Es el tipo de escritura que encontramos en los arcos de triunfo, en los hitos, en las esculturas, etcétera. Muy regular, como veis. Las líneas bien definidas, quizá un tanto amontonada, pero tiene su truco para leer. Fijaos que entre letra y letra tiene algunos puntos que permiten esa separación entre palabras. Otro ejemplo de esta capital monumental, Marco Agripa, Filie, etcétera. El Panteón de Roma, antiguamente conocido como Panteón de Agripa, que seguro que se está por allí. Pero no solamente no todo era esta letra capital monumental, que estaba reservada pues para los grandes edificios, etcétera, sino que había otra relacionada directamente con la literatura, con los libros, la llamada libraria. Esta es la escritura que se utiliza pues para leer.
No existía la imprenta aún como tal, sino que era una escritura manual, pero lo que se utilizaba por aquellos primeros códices de la época. Y la llamada escritura común, la que utilizaba el vulgo, el común del pueblo, de ella se conserva muchas muestras gracias a las excavaciones en Pompeya, cuyas paredes pues están completamente repletas pues, de este tipo de escritura. Desde el tan conocido Pepito y Pepita, hasta pues insultos y otro tipo de frases pues comunes que podemos encontrar hoy en día en Almansa y en nuestro alrededor. La escritura latina, posteriormente, al final del Imperio Romano, evolucionará a la llamada uncial. Fijaos que tiene unas características completamente distintas, más legibles, se mantiene en latín. Esta uncial la vamos a ir enumerando porque centrarnos en todas ellas es excesivo. Esa uncial evoluciona hacia la semiuncial ya después de la caída del Imperio Romano. Ahí tenemos un ejemplo de ella, pero sigue estando incorporada dentro del ciclo de escritura latina hasta que llega la Edad Media. La Edad Media lo transforma todo. Cae el Imperio Romano, como sabéis, cae Roma, el saber se refugia en los monasterios y la escritura se mantiene en la uncial, las ciudades se abandonan, la economía desaparece, los negocios desaparecen y es una sociedad mucho más rural. Una de las principales causas de esta destrucción, de esta desaparición del Imperio Romano había sido la llegada de distintos pueblos germánicos, ¿verdad? Las invasiones germánicas, los bárbaros. Cada uno de estos pueblos, bárbaros o germánicos, como queráis, se va a establecer en distintos sitios. Y cada uno de ellos va a tratar de favorecer su propia escritura. Y van a surgir las llamadas escrituras precarolinas o nacionales. Los visigodos, la visigótica. Los lombardos, en Italia, los longobardos. Los merovingios en Francia, la escritura merovingia. Ahí tienes un ejemplo de escritura visigótico-mozárabe de la Edad Media, de la península ibérica, siglos 8 a 10, en la que se fusionan los mozárabes, esa escritura uncial evolucionada visigótica, en esta lápida tan interesante. ¿Por qué precarolinas? Porque es el periodo previo a la aparición de Carlomagno. Bueno, vamos a ver a Carlomagno. Enseguida lo veremos. Otros ejemplos de escritura visigótico-mozárabe, ya no en piedra, sino en papel. Fijaos, Adán y Eva. Es un tipo de escritura y de imágenes románicas, plenamente románicas, o de un románico muy inicial, fijaos, donde lo que interesa es la idea. No el dibujo, no el naturalismo, no la forma, sino que quede claro la idea, para luego explicársela al pueblo. Van apareciendo las primeras miniaturas medievales, se mantiene el latín, la policromía o color, muy interesante, hasta que llega la Carolina. Carlomagno crea su imperio y, como todo emperador, pues quiere favorecer y desarrollar su cultura y quiere su escritura particular. Y aparece la Carolina. Y va a durar del siglo IX a XII. En esos ideales de Carlomagno, de unidad, de universalidad, también en la escritura. Pues este tipo de letra carolina va a ser la utilizada por Gutenberg en la imprenta del siglo XV. Y más allá, es la que hoy en día conocemos como Times New Roman, que es plenamente utilizada pues prácticamente por todo el mundo. Por de ahí viene, con una pequeña evolución, pero es esta. Con lo cual, fijaos cómo esa evolución de la escritura pues, nos llega hasta la actualidad. ¿Cómo entra en la península? A través del Camino de Santiago. Desde la Orden de Cluny, pero principalmente a través del Camino de Santiago. En el monasterio de Cluny surge el románico, con lo cual ya podemos entrelazar ambos conceptos, románico, Camino de Santiago y esa sociedad de principios de la Edad Media. Un ejemplo, una moneda del propio Carlomagno, donde ya sé muy bien, esta es letra capital. Recordamos que la letra capital es la mayúscula. Carolus, Imperator, Augustos. Carlos, Emperador Augusto. Se relaciona directamente con los emperadores romanos. Vemos incluso cómo está coronado, ¿verdad? Pues con esa famosa corona de laurel, etcétera. Parece un emperador romano. Esa escritura carolina en papel, aquí tenemos un ejemplo, una muestra muy legible. Y dentro de la Edad Media, al final de la Edad Media, la llamada época tardo medieval o alto medieval, como queráis, surge el gótico. Es una evolución del románico, pero que se caracteriza por la elevación. Esas fantásticas catedrales góticas, ¿verdad? Cambia el mundo de las ideas, Platón, la caverna, la oscuridad, esas catedrales románicas oscuras, ¿verdad? Pues es sustituido Platón por Aristóteles.
Aristóteles entiende, según las ideas aristotélicas, que Dios está en todas partes. Dios es luz y color. Y por tanto, para acercarnos a Él hay que abrir las ventanas, las catedrales góticas, esas fantásticas vidrieras, y hay que construir para acercarnos a Él. Vamos a encontrar siglos XII a XV. ¿De dónde viene el término godo? De los bárbaros. Los góticos son los bárbaros. Van surgiendo las primeras monarquías, los francos, y cada una de esas monarquías va a utilizar o va a generar su propia lengua romance, que van a sustituir poco a poco al latín. Surgen las universidades, es decir, es un desarrollo de la cultura y del saber. Y la escritura, pues también vamos a encontrar este enorme desarrollo. Pero quedémonos con que Dios es luz y color y elevación. Lo encontramos en el arte. Las esculturas, cómo se elevan. Se busca el naturalismo. Recordamos en la imagen que hemos visto antes de Adán y Eva, como lo que importa es el mensaje, la idea. Por eso la forma no es tanto. Aquí es al contrario. Aquí Dios es luz y color, está en todas partes, y llega el naturalismo, acercarnos al natural, a lo real. Quizá un tanto estilizado por esa corriente de elevarse. La Catedral de Colonia, magnífica. Esos capiteles, incluso todos los elementos de la nueva arquitectura gótica reúnen esa característica de elevación. Los gabletes, que tenemos aquí, los pináculos, que son esos remates verticales, y la escritura. La escritura gótica también se va a elevar. Se hace más angulosa, más esbelta, más estilizada. Esta es la típica letra gótica. Bebe de la misma construcción de ideas, pero no solamente en las propias letras, sino en la manera de escribir. Fijaos cómo aparecen columnas, y es clara y se ve perfectamente esa estilización, esa elevación, esa búsqueda de algo más. Otro ejemplo, se ve muy bien en los alzados o en los astiles de las letras. Fijaos, esta L magnífica, esta B. Ya no solamente las propias letras, como esta D, cómo se estilizan, sino que cuando el escribano puede, se eleva. Y se lee muy bien, ¿no? El nombre de Dios, ¿verdad? Y de Santa María, amén. Aquí comienza el testamento de vida de Santo Toribio. Pero bueno, vamos a dejar a Santo Toribio, y vamos a ver algunos ejemplos, efectivamente, de escrituras góticas. Continúan los códices, la tradición copista de los monjes, pues se mantiene, y van a aparecer las miniaturas, donde dentro de esa búsqueda de lo natural, de ese acercamiento a la realidad, van a ser miniaturas que reflejan la vida de la época y que son verdaderas fuentes de información de cómo vivían entonces. Vemos castillos, vemos por aquí Santiago, cómo informa a los peregrinos de hacia dónde deben dirigirse, una yunta de bueyes. Fijaos el color, qué maravilla, la vegetación. Eso es naturalismo también, la representación de formas vegetales. Hay incluso intentos de profundidad. Simplemente el colocar un buey delante de otro es un intento de lograr una profundidad, muy tímido, pero muy interesante. Siempre buscando ese naturalismo. El monje golpeando al demonio, que te da un castañazo y te marchas. Y en esa búsqueda de naturalismo, pues llega la picaresca. Fijaos qué manera más simpática de anotar puntos de interés en los libros. ¡Qué maravilla! Con esto es un dedo que marca un punto de interés, el principio de un capítulo, una anotación especialmente importante, y el monje o el copista o quien fuese, pues no se le ocurre otra cosa que utilizar pues este elemento tan chulo. Muy original. Escenas pues un poquito avanzadas para la época, tal vez. Esos cuerpos entrelazados. En definitiva, es un reflejo de la vida de la época. Y eso que la religión está en todas partes. Pero fijaos cómo los seres humanos, las personas, pues buscaban los recovecos para poder escapar de ese mundo agobiante y oprimido. Esta multiplicidad, cómo se expande, cómo crece, cómo se desarrolla el arte, la cultura, etcétera, llega a la escritura. Y el ciclo de escrituras góticas es magnífico y muy diverso. En el siglo XIII surge la llamada letra de privilegios. Como su nombre indica, es una letra reservada para documentos de privilegios, documentos reales de la nobleza, para documentos especialmente importantes. Y tiene esas características que decimos. Una letra elevada, una letra estilizada. Vemos el rey Alfonso el Sabio, si no recuerdo mal. Y en este tipo de letra,
estamos en Almansa, se conserva el documento más antiguo relacionado con nuestra ciudad, que está en el Museo de Albacete, y que es este privilegio rodado del año 1262, en el que Alfonso X el Sabio concede a Almansa una serie de privilegios, como su nombre indica. Por supuesto, escrito en letra de privilegios, y que se caracteriza por esta gran rueda, que es la firma del propio rey, por eso se llama privilegio rodado, y que contiene, bueno, aquí tenemos una ampliación, un zoom, se ve muy bien Alfonso, Violante, su señora, y contiene, como digo, la primera vez que aparece la palabra Almansa escrita en letra castellana. Fijaos qué bonito. ¿Veis esa elevación? Esa esbeltez, con esos trazos verticales, qué chulos. Almansa aparece escrito unos años antes, pero en valenciano. Unos años antes, en valenciano. El libro dels Fets, de Jaume I el Conquistador, de Jaime I, que era suegro de Alfonso el Sabio. Ahí aparece por primera vez Almansa escrita, pero en valenciano. En castellano es este documento. Y se conserva, como digo, en el Museo de Albacete. Es una maravilla. Pide aproximadamente 1 metro de alto por unos 60 centímetros de ancho, pergamino, piel de vacuno. Es el color que tiene, magnífico. Las letras iluminadas de Alfonso, colores negro, rojo, alternativamente. Muy bonito. Pero claro, esto es un engorro. Producir este tipo de documentos es muy lento. Porque requiere pues todo un ritual prácticamente, y muchas veces en caso de guerra, en caso de necesidad, es más importante el acto, ¿no? que el proceso, con lo cual surge la llamada letra albalaes, que es restar por casa. Se hace mucho más rápido, no tiene tanta historia. Perdona que retroceda. Fijaos, claro, para iluminar el documento, todas las letras bien colocaditas, regulares. Vemos incluso la línea, como el escribano se ha hecho primero una red de los llamados renglones de toda la vida, y sobre esa red ha colocado el pergamino y ha ido trazando las líneas todas regulares, el estudio de la rueda en el centro. Es decir, para producir este documento tardamos meses. Ya nos han conquistado. Sí, claro. Si tú mandas una orden para que vengan soldados y lo tienes que hacer así, ya nos han conquistado. Es mucho más rápido utilizar la llamada carta abierta. ¿Qué es esto? Tiene la misma validez que la anterior, pero es de estar por casa. Y produce una letra nueva, la llamada letra de albalaes, que se extenderá al mundo comercial, al mundo de los negocios, al mundo económico, por eso de letra de albalaes. Y es una letra gótica, mantiene esa elevación, pero algo menor. Este en concreto, por ejemplo, es una concesión de términos por Alfonso el Sabio, de nuevo, a los almanseños, en medio de una guerra, lo que decimos, la famosa rebelión mudéjar de 1266, cuyo hito dio lugar a la Embajada Mora Nocturna de Almansa. La Embajada Mora Nocturna de Almansa viene de este documento, o uno de ellos. Y por tanto contiene el término también Almansa. Ahí lo tenéis, Almansa. Bien chulo. Pero se diferencia claramente del anterior. Tiene esbeltez, ¿verdad? Elevación, pero algo menos. En este ciclo escriturario gótico se avanzan las escrituras, nos encontramos la precortesana y saltamos un poquito hasta la Edad Moderna, en torno al año 1492, con el descubrimiento de América o la conquista de Granada. La mentalidad cambia. Ahora el ser humano va a ser la medida de todas las cosas, surge el Renacimiento, una expansión, se descubren mundos, América, etcétera, se descubre la imprenta, y las escrituras góticas también cambian. Mayor abreviaturas, mayor cursividad, mayores nexos. Esas catedrales góticas que decíamos, elevación, altura, pues van a dar paso al caos. Fijaos, oye, ¿dónde está ese orden, ese estudio, ese equilibrio de los documentos anteriores? Ha desaparecido. Es un caos. Por eso, desorden gráfico. Esta es la letra procesal, luego la veremos. Fijaos, un detalle. Almansa de nuevo. Ha cambiado completamente. Ha desaparecido, como digo, esa elevación, esa altitud, y a cambio encontramos mayor. Es una letra más curvilínea, más curva, si queréis, más cerrada sobre sí misma. No tiene nada que ver. La mentalidad es otra, la época es otra. Letra cortesana. Este tipo de letra vamos a encontrar mucho en el archivo de Almansa. Los primeros legajos que se conservan en el archivo nuestro están escritos en esta letra cortesana. En torno al año 1400, y los primeros documentos conservados en son del año 1451 aproximadamente.
Características, ya las hemos dicho, cursividad, redondez, entrelazado constante y muchísimas abreviaturas. Ahí tienes un ejemplo. Oye, el caos. Esta letra es difícil de leer. Como reacción a este tipo de letra va a surgir la llamada humanística, que es todo lo contrario. Copia o recupera la Carolina medieval. O sea, letra minúscula, redondeada, elegante, que se va a popularizar por la imprenta y la caligrafía, ya lo hemos dicho. Como Gutenberg utiliza la Carolina. Es una reacción a la anterior. Dos ejemplos, redonda y cursiva. Pero por desgracia, los escribanos españoles van a mantener su Carolina e incluso la van a evolucionar. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cobraban por folio. Entonces, de esta manera, escribían más. Y como nadie se enteraba de lo que ponía, pues dentro de unos años venía tu hijo, oye, ¿qué pone aquí? Y yo te cobro otra vez. Una manera de mantener el secreto profesional. Esa cortesana evoluciona a la procesal. Una vida larguísima, que esto es un caos ya, del año 1450 a 1700, lectura muy difícil, mayor cursivización, muchas variantes, utilizadas sobre todo, ya lo hemos dicho, en escribanías públicas y en tribunales de justicia para mantener el secreto profesional. Ahí tenemos un ejemplo, lo vamos a ampliar. Aquí sí que no se entiende nada, ¿eh? Exacto. Otro ejemplo. Los participantes del curso que están aquí pues saben efectivamente la dificultad de este tipo de escritura. Los reyes católicos trataron en esa época, entre el año 1500, tratan de frenar estos problemas, estos desmanes gráficos, y emiten una orden en la que ordeno de mando que por las escrituras, que por entre los dichos escribanos pasaren, la escritura sea escrita fielmente de buena letra cortesana y no procesada, de manera que las hojas o planas sean llenas, no dejando grandes márgenes, y que en cada plana u hoja haya a lo menos 35 renglones y 15 partes en cada renglón. Pues los escribanos escribían, pues eso, lo que querían, letras muy grandes, con objeto de cobrar más dinero por cada hoja. Sin embargo, nadie les hizo caso, pese a ser reyes y católicos, nadie les hizo caso, y los escribanos siguieron su marcha. De tal manera que Cervantes, en el año 1605, en el Quijote, introduce una crítica a este asunto. En el capítulo 25, Don Quijote le encarga una carta a Sancho para que la lleve al pueblo más cercano y se la copie. No había fotocopias en la época, todo se hacía de manera manual. Y le advierte, no se la des a trasladar a ningún escribano que hace letra procesada, que no la entenderá Satanás. El propio Cervantes, siempre tan sabio, pues ya nos advierte sobre los problemas de esta letra procesal. Pero a Cervantes tampoco le hacen caso. Claro, no lo hacen a los reyes católicos, pues a Cervantes menos. Y la letra procesal va a evolucionar aún más hacia peor. La llamada procesal encadenada. Como su nombre indica, el objeto es no levantar la pluma, trazar toda la línea del tirón. Mojas la pluma y trazas toda la línea sin levantarla, con lo cual os podéis imaginar. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Oye, mira esta línea. En esta línea la levanta una vez. Esta se viene hasta aquí. El caos total. Podemos imaginar a esos escribanos pues cobrando de todo el mundo, ¿verdad? En el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, poco a poco este proceso se va a transformar con la fundación de la RAE. La Real Academia Española de la Lengua se funda en 1613 y empieza a trabajar y a generar diccionarios, ortografías, gramáticas que van poco a poco cerrando y realzando el idioma castellano y trayendo pues a la actualidad que todos conocemos. Aquí tenemos un ejemplo del siglo XVIII, es justamente el documento que vamos a trabajar hoy, a continuación, y que se ve perfectamente pues como la letra pues es mucho más regular y mucho más legible sobre todo. La letra de imprenta ocurre exactamente lo mismo, esa vuelta a la legibilidad. Y por mi parte he acabado, espero no haberme extendido demasiado, y lo hago pues con unas sugerencias a la hora de enfrentarse a un documento antiguo. La principal, paciencia. Mucha paciencia, si no. La segunda, comenzar desde el principio. Leer todo el texto, aunque solo os interese una palabra o una línea. Esto es típico de los genealogistas, que te interesa un nombre o una fecha o un sitio y vas a lo que te interesa. No. Léelo todo, porque así acostumbras al ojo a esa escritura, a ese escribano. Por lo menos, si no es todo, la mayor parte, ¿verdad?
No detenerse demasiado tiempo en una misma palabra. Seguramente aparecerá después. Sobre todo en documentos muy largos, pues muchas veces nos quedamos ahí. Ostras, ¿qué significa? Déjalo, márcalo con un interrogante y avanza. Que a lo mejor 4 líneas más abajo te aparece. Y relacionar letras y signos que ya conozcas con los de otras palabras. Esto es una P, lo tengo claro. Pues en esta otra palabra, esto parece otra P y esto parece... Y por último, paciencia. Y volvemos al principio. Y por mi parte, pues ya está. Podemos comenzar con la actividad. Vale. Pues estamos en el siglo XVIII, concretamente en el año 1778. Imaginemos que somos el Ayuntamiento de Almansa por entonces. Alguno por aquí tiene experiencia. Que estamos en un pleno. De tal manera que llega una carta. Una carta cerrada y con este contenido en principio, ¿verdad? Aquí tenemos la dirección, aquí tenemos la información que nos interesa. El método de trabajo va a ser el que utilizamos generalmente en todas las clases. Los participantes van leyendo por turnos y en caso de duda, pues la comentamos entre todos y la hacemos público. Y claro, muchos ojos ven más que dos y generalmente los documentos se leen, y muy bien. Bueno, pues no sé, ¿quién quiere comenzar? Pilar, ¿quieres comenzar tú? Por favor. Estamos aquí. Adelante, que lo vas a hacer muy bien. Por el rey, al concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la ciudad. La ciudad de Almansa. De Almansa, muy bien leído. Y si le damos la vuelta, podemos conocer el contenido de la carta. ¿Quién quiere continuar? ¿Leemos 2 líneas por persona? Por ejemplo, Miguel, ¿te parece? 2 líneas por persona. El rey, concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la ciudad de Almansa. Hallándose la princesa, mi muy cara y amada, la princesa, mi muy cara y amada. Madre mía, ¿qué princesa será esta? Eso hay que averiguarlo también. Marisa, ¿quieres continuar, por favor? ¿Te parece bien? Amada nuera, próxima a entrar en los 9 meses vale, lo leo. No, es que ahí no se ve. De su preñado y siendo... Lo leo aquí mejor. Como tú quieras, o en pantalla o en el folio. Y siendo tan debido el reconocimiento a la divina misericordia por tan importante... Muy bien. Recapitulamos. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué ha pasado? Pascual, ¿qué ha pasado hasta ahora? Que no has dicho nada. Recapitulamos. La introducción a la carta, a la presentación. Pero ya nos ha dado información importante. Sí, de que la princesa está embarazada y bueno, está muy contento y estima mucho, como decimos, a mi muy cara y amada nuera, que es la nuera del rey. Eso es. La nuera está embarazada y va a dar a luz. Claro, muy bien. Continuamos. Adelante, Pascual. Diciendo, vamos por tan importante beneficio y que se tributen a Dios las más debidas oraciones y gracias, implorando al mismo tiempo con fervorosas oraciones la continuación de mis soberanas de sus, fijaos, SUS, de sus, que es difícil ahí. Piedades, para que la conceda un feliz parto. De resuelto se hagan rogativas. Muy bien. Pues ya tenemos parte del objeto de la carta, ¿no? Se adelantan al feliz parto y con tal fin, pues quieren, ¿qué quieren? Que se hagan oraciones o rogativas. Miguel, adelante. Que se hagan rogativas y oraciones públicas y generales, y mediante que siendo el beneficio universal, lo debe ser también el gozo, la manifestación
de gratitud. Muy bien. Las Y súplicas. las súplicas. Marisa. Las súplicas. Os mando que en esta ciudad y además villas de su de su partido, de su partido, se hagan rogativas y oraciones públicas y públicas y lo contrario que público, secretas. y secretas. Es difícil, es difícil. Sí, se hagan rogativas y oraciones públicas y secretas, empezándose A Pascual. Esperando de nuestra fidelidad y del celo y amor con que en todas ocasiones la habéis manifestado a mi real servicio, ejecutaréis en la presente por vuestra parte. Muy bien, Miguel. Aquí. Lo que en semejantes ocasiones se ha acostumbrado. Sé que quedaré con igual gratitud para lo que sea de nuestra satisfacción. Y ahora la fecha, la fecha, en primer lugar por la típica fecha tradicional, el lugar y día, mes y año. De San Lorenzo. San Lorenzo, ¿qué San Lorenzo es este? El Escorial. San Lorenzo del Escorial. Adelante. El 18 de noviembre de 1778. Muy bien, Miguel. Muy bien. ¿Y cómo acaba la carta, Marisa? yo el rey, Yo el rey. ¿Y quién lo firma? el rey. El rey. Fijaos qué bonito. Esta es la firma autógrafa, efectivamente, del rey Carlos III, el mejor alcalde de Madrid. Ahí lo tenéis. Y está en un documento dirigido expresamente al Concejo de Almansa. Ya sabemos, ahora ya tenemos todo el contenido del mensaje, de la carta. ¿Qué quiere que hagamos, para resumir? Que recemos para que tenga un heredero. Eso es, para que el parto llegue a buen puerto, ¿verdad? El parto, muy bien. Y esto que hemos dicho al principio, que iba a ser un documento significativo, importante, relacionado con la historia de Almansa, y pues sí, está muy bien, pero esto, ¿qué tiene de significativo? ¿Qué pensáis? La ciudad de Almansa. Muy bien, Miguel. Muy bien, efectivamente. Si vamos a la dirección, ¿verdad? Encontramos de la ciudad de Almansa. Esta es la primera vez que Almansa es denominada ciudad en vez de villa. Almansa obtuvo el privilegio de villa allá por el siglo XIV y lo seguía siendo. Igual que Madrid parece ser que lo es también. Bueno, no sé muy bien, pero parece que Madrid también es villa. Bueno, pues en 1778 a Almansa llega una carta y llamándola ciudad, al Concejo, Justicia, etcétera, etcétera, de la ciudad de Almansa. Pero Almansa era villa. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pensáis? Las primeras consecuencias Es- de hacerla circular confusión de direcciones. Muy bien, muy bien. Confusiones. Es una confusión. Una circular para todos los pueblos y villas de España y al copiarla o al reproducirla se confunden los papeles de las denominaciones de una central. Eso es. Eso es. Miguel lo ha explicado a la perfección. Al ser una circular se equivocan y donde pone ciudad ponen villa, donde ponen villa ponen ciudad y a Almansa le llaman ciudad. Pero claro, entonces lo correcto es que el Concejo de Almansa escribiese otra vez protestando. No, que somos villa, no somos ciudad. Es que ser ciudad era mejor que villa, tenía más privilegios y más cosas. ¿Verdad? ¿El Concejo de Almansa lo hará? No. Exacto. Estamos en el siglo XVIII, donde el sistema político es el absolutismo. Recordáis, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, el rey sol, todas estas cosas. De tal manera que la palabra del rey era casi divina, por no decir que era divina directamente. Entonces, el Concejo de Almansa es muy hábil, muy astuto, y dice, si el rey nos llama ciudad, el rey no puede equivocarse. Con lo cual somos ciudad. Y además nos lleva ciudad Dos veces. Primero pensaba que la parte delantera era específica de cada sitio y el resto era común a todos los sitios, pero en el segundo párrafo vuelve a decir la ciudad de Almansa.
Exacto, muy bien. Muy bien, efectivamente. Exacto. ¿Correcto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Perdón? Ah, el escribano. Pues sí. Adelante, Pascual. ¿Lo quieres leer? Por mandada del rey. Por mandado del rey. Y a continuación tenemos el nombre del escribano. Juan Francisco Lastiri, sí. Lastiri. Ese sería el nombre del escribano real. Que escribe esta carta por mandado del rey. Este es el que hizo el favor al Almansa, este señor. Que puso ciudad. A este tenemos que dar las gracias. Si no lo han echado. Exacto.